La noche estaba envuelta en un silencio profundo, roto solo por el sonido de gotas golpeando los techos y el susurro del viento que parecía contar secretos antiguos. En medio de esa tormenta invisible, ella caminaba con la cabeza baja, sus pasos resonando en la calle vacía, como si cada uno fuera un latido de su corazón agitado. La piel húmeda, las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas que no quería dejar escapar, pero que estaban a punto de desbordarse. La fiesta había sido un escenario de risas falsas y miradas condescendientes. Mujeres vestidas con telas caras, con sonrisas ensayadas y palabras cortantes que parecían deslizarse en el aire como cuchillas invisibles. Ella, con su vestido humilde y su alma sencilla, se había sentido en un mundo diferente, un mundo que no le pertenecía, donde la belleza superficial y la riqueza dictaban las reglas. Pero en ese momento, en esa noche marcada por la arrogancia y el desprecio, su vulnerabilidad se convirtió en un escenario abierto para la crueldad. Un grupo de mujeres ricas, con sus palabras afiladas y sus risitas burlonas, la había rodeado. La habían señalado con desprecio, como si ella fuera una criatura de otro planeta, un recordatorio incómodo de que la pobreza aún existía en las sombras de ese mundo de brillo y ostentación. La humillación se apoderó de ella en un instante, como una mano fría que la aprieta por dentro, dejándola sin aliento y con el corazón hecho pedazos. Y justo en ese momento, cuando parecía que su mundo se derrumbaba, un silencio pesado se rompió. Desde la penumbra, surgió una figura que no esperaba, un vecino, un hombre que en silencio observaba la escena. Sin vacilar, dio un paso adelante, con una presencia que parecía detener el tiempo. Sus ojos, llenos de una calma imponente, se posaron en ella, y en ese instante, el mundo pareció detenerse, como si el cielo mismo estuviera de acuerdo en que esa escena no podía continuar. No fue un acto heroico, ni una proclamación grandilocuente, pero su voz rompió el silencio con una sencillez poderosa y firme: la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por cómo tratas a los demás. La lluvia parecía detenerse por un momento, como si el universo mismo escuchara esas palabras, y en ese silencio, ella sintió que algo en su interior despertaba. La esperanza, quizás, que en medio de la tormenta más oscura, siempre hay una chispa que puede iluminar el camino. Y así, en esa noche de humillación y orgullo, quedó grabada una promesa silenciosa, que ninguna injusticia, por más cruel que sea, pueda apagar la dignidad que reside en cada uno de nosotros. Porque, al final, la verdadera fortaleza reside en levantarse, en seguir adelante, y en recordar que incluso en la más profunda oscuridad, siempre hay una luz que nos guía. ¿Estás listo para descubrir esa chispa en tu historia? Ella se quedó allí, en medio de la calle mojada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. La lluvia había lavado las lágrimas que no había podido contener, pero el dolor permanecía, pesado y silencioso, como una piedra en el alma. Sus ojos estaban bajos, fijados en el suelo, como buscando una salida invisible, una razón para seguir adelante. La fiesta había sido solo un reflejo superficial de un mundo que ella nunca entendería del todo, un lugar donde la diferencia entre la riqueza y la humildad se medía en miradas despectivas y risas cortantes. Ella, con su vestido simple y su sonrisa tímida, siempre había sentido que no encajaba, que su lugar era en otra parte, lejos de esas luces y sombras de aparentar. Pero esa noche, esa humillación había sido demasiado. La burla, las palabras crueles, las miradas llenas de desprecio, se clavaron en su piel como agujas hirientes. Se sintió vulnerable, sola en medio de una tormenta que no solo era de lluvia, sino de sentimientos enterrados y heridas abiertas. La soledad le pesaba en el pecho como un manto oscuro, que le impedía respirar con normalidad. Pensó en su vida, en sus sueños pequeños y en las promesas que alguna vez se hizo a sí misma, de que algún día sería feliz, sin importar lo que dijeran los demás. Pero en ese momento, la tristeza la envolvía con una fuerza abrumadora, como si quisiera atraparla en una red invisible. La humillación le había robado la dignidad, y en su interior, sentía que esa pérdida era irremediable. La noche parecía acompañarla en su dolor, con su silencio profundo y su lluvia persistente, como si también llorara por ella. Ahí, en esa vulnerabilidad, ella se quedó, con las manos temblorosas, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba lentamente,
dejando solo un eco de su tristeza. La fragilidad la envolvía, y en ese estado de desamparo, solo podía imaginar que esa herida, por profunda que fuera, algún día sanaría, quizás con el tiempo o con el simple hecho de seguir respirando. La noche, con su manto gris y su canto de gotas, parecía susurrarle que no estaba sola en su dolor. Que, aunque todo pareciera perdido, la esperanza podía emerger en los momentos más frágiles, en los corazones más heridos. Y en medio de esa tormenta interna, una chispa de calma empezó a surgir, como un suspiro que rompe la tormenta y anuncia que, a veces, solo hace falta un pequeño acto de empatía para recordar que, incluso en la vulnerabilidad, hay una fuerza silenciosa que nos impulsa a seguir adelante. ¿Qué pasará cuando esa chispa se convierta en un faro que ilumina su camino? En medio de la lluvia y la noche silenciosa, una figura se detuvo a unos pasos de ella. No era grandioso ni llamativo, solo un hombre común, con el rostro marcado por el paso del tiempo, con pequeñas arrugas que narraban historias de días difíciles y decisiones imperfectas. Sus manos, ásperas por el trabajo, estaban ligeramente dobladas, como si aún llevaran el peso de las horas en el campo o en la construcción. Miró en su dirección, sin prisa, con una expresión que parecía más cansada que hostil, pero con una mirada que mostraba interés genuino, como si esa mujer en medio de la tormenta hubiera llamado su atención sin quererlo. Él no dijo nada en ese momento, solo se quedó allí, observando con una mezcla de empatía y resignación. La lluvia borraba las huellas de su presencia, pero su silencio parecía tener un peso que trascendía las palabras. El viento movía suavemente su cabello y la ropa, y en ese instante, ella sintió que alguien, en su sencillez, había entendido su dolor sin necesidad de preguntar. Como si sus ojos revelaran que no era un extraño, sino alguien que también había aprendido a esconder heridas tras una máscara de normalidad. No fue un acto grandilocuente ni una declaración rimbombante, solo una presencia que permaneció allí, pacífica y respetuosa, como un faro en medio de la tormenta. La mujer, todavía temblando, levantó la vista y lo encontró mirándola con una suavidad que parecía más un susurro que una palabra. Sin decir nada, él extendió lentamente su mano, ofreciéndole un pañuelo desgastado, con las puntas dobladas y las marcas del uso, pero con una sinceridad palpable en su gesto. Ella dudó un momento, con las mejillas aún húmedas y el corazón en un vaivén de emociones contradictorias. Pero en esa pequeña acción, en ese simple acto de ofrecer algo sin esperar nada a cambio, ella vio una chispa de humanidad en un universo que a veces parecía frío y desolado. El hombre no la tocó, no la abrazó ni le prometió un futuro brillante. Solo permaneció allí, con esa mano extendida y esa expresión que transmitía más comprensión que palabras. Ella tomó lentamente el pañuelo, sintiendo su textura áspera contra la piel, y en ese instante, algo dentro de ella empezó a aflorar, una pequeña semilla de esperanza, un recordatorio de que incluso en las heridas más profundas, puede haber un acto de bondad que no cure por completo, pero sí aligera un poco el peso. Mientras la lluvia seguía cayendo, él se apartó unos pasos, sin apurarse, como si entendiera que a veces, solo hace falta un pequeño gesto para cambiar el rumbo de una historia. Ella, con el pañuelo en las manos, sintió que esa presencia sencilla había dejado una marca invisible en su alma, como esas huellas que permanecen en la arena, a pesar de que el mar las borre con su marea. Y en esa quietud, en ese silencio compartido, ella comprendió que no estaba sola. Que incluso en la vulnerabilidad, en el dolor, siempre hay un pequeño acto de humanidad que puede iluminar el camino, por más oscuro que parezca el sendero. ¿Qué pasará cuando esa chispa de compasión florezca en su corazón, y cómo cambiará su destino con solo un acto tan humilde y sincero? Con el paso de los días, la presencia del vecino empezó a tejerse en su rutina de maneras sutiles, casi imperceptibles, pero profundamente significativas. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas de cambio, solo pequeños gestos que, como semillas, empezaban a germinar en el corazón de ella. La mañana en que la vio salir de su casa, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos todavía marcados por las lágrimas, fue el primero de esos gestos. Sin decir nada, le ofreció un café caliente, en una taza simple, con una sonrisa que parecía entender más de lo que podía expresar. Ella no aceptó de inmediato, pero en su silencio agradecido,
tomó esa taza y sintió, aunque fuera por un instante, que no estaba sola en ese frío amanecer. Luego, en una tarde cualquiera, él caminó a su lado por el camino polvoriento cuando ella regresaba de hacer las compras. La lluvia volvió a sorprenderlos, y en lugar de apresurarse, él abrió su paraguas, ofreciéndole espacio en su sombra. Ella dudó por un momento, sintiendo que la humildad de ese acto desarmaba años de inseguridad y rechazo. La caminata fue silenciosa, solo compartieron el sonido del agua y el ritmo pausado de sus pasos, pero en ese silencio, ella empezó a sentir que la distancia que la separaba del mundo exterior se estaba reduciendo, un pequeño puente construido con respeto y sencillez. Un día, sin previo aviso, él apareció en su puerta con una cesta de frutas y verduras del campo, cosechadas con sus propias manos. No dijo mucho, solo colocó la cesta en el suelo y le dejó una nota, para que no olvides que mereces lo mejor, incluso cuando todo parece en contra. Ella lo miró desde la puerta, con las manos temblorosas, con una mezcla de sorpresa y gratitud. La sensación de aislamiento que la había consumido por tanto tiempo empezó a desvanecerse, reemplazada por un calor suave que nacía en su pecho. Era solo una cesta, un acto cotidiano, pero en su sencillez, le recordaba que la bondad no siempre necesita de grandes gestos, a veces, basta con un pequeño acto de compartir para que alguien sienta que no está solo en su lucha. Cuando la noche caía y las sombras se estiraban por las calles, él se ofreció a acompañarla a casa, llevando una lámpara improvisada para iluminar el camino. Ella no aceptó, pero su presencia cercana le dio la fuerza necesaria para seguir adelante. En la penumbra, compartieron una conversación breve, donde él le contó sobre su propio pasado, sus errores y sus pequeños sueños olvidados por la vida. Sus palabras, sinceras y humildes, rompieron la barrera de la superficialidad, dejando que ella vislumbrara la humanidad que se escondía tras esa fachada de aparente fortaleza. Con cada pequeño gesto, la distancia entre ella y el mundo parecía disminuir un poco más. La humillación en la fiesta, aunque aún latía en su memoria, empezó a perder su poder, reemplazada por la suavidad de esos momentos cotidianos que, en su sencillez, estaban construyendo una nueva esperanza. No eran grandes acciones, pero cada una contenía un mensaje profundo. Ella importaba, y en ese acto de dar y recibir, empezaba a redescubrir su propia dignidad. Y así, en esa danza de pequeños gestos, la noche que parecía condenarla a la soledad y la humillación empezaba a transformarse en una historia de resistencia silenciosa. Porque, en la quietud de esos momentos, ella aprendió que incluso en la vulnerabilidad más profunda, hay una fuerza que brota del acto de abrirse al mundo, un acto que puede comenzar con una taza de café, un paraguas compartido, una cesta de frutas o una simple palabra de aliento. ¿Qué pasará cuando esos gestos, tan humildes, empiecen a abrir caminos más grandes? La historia todavía tiene mucho por escribirse, y ella, con cada pequeño acto, empieza a dibujar un futuro que, aunque incierto, ya no está marcado por la humillación, sino por la esperanza. La tranquilidad que había comenzado a instalarse en su corazón se vio abruptamente amenazada esa tarde, cuando una mujer de su pasado, una antigua amiga de la fiesta, apareció en la calle con pasos decididos y una sonrisa que no prometía nada bueno. La mujer la miró con una mezcla de desprecio y lástima, y en ese instante, todo el delicado equilibrio que había empezado a construir en su vida parecía tambalearse. Sin mediar muchas palabras, la otra mujer sacó su teléfono y, en un movimiento que parecía calculado, empezó a grabar. La escena que se formó en ese momento parecía sacada de una pesadilla. Un pequeño grupo de vecinos que pasaban por allí se acercaron, atraídos por el revuelo, y pronto la voz de esa mujer resonó en el aire, acusándola de ser una mujer sin valores, una pobreza con ínfulas y de haber querido aprovecharse de la bondad de su vecino rico para subir en la escala social. La comunidad, que hasta ese momento parecía haber aceptado en silencio los gestos simples y sinceros, empezó a murmurar, a mirarla con ojos que ahora estaban llenos de juicios y sospechas. La sombra de la humillación que había sufrido en la fiesta esa noche se extendía, como un manto oscuro que cubría toda su dignidad. La voz de la mujer no solo buscaba desprestigiarla, sino también sembrar duda en quienes la rodeaban, en su familia, en los vecinos que alguna vez le habían tendido la mano. La tensión se palpaba en el aire, y en ese momento, ella sintió que todo lo que había construido con tanto esfuerzo empezaba a desmoronarse.
La mirada de su esposo, que había llegado justo a tiempo, reflejaba una lucha interna entre la protección y el miedo a que esa acusación dañara todo lo que estaban intentando construir. La comunidad, con su juicio silencioso, parecía dividirse en dos, y ella, en medio de esa tormenta, solo podía sentir el peso de la duda y la desesperanza. ¿Qué pasaría si esa grabación se difundiera más allá de las calles? ¿Y si la imagen que estaban proyectando de ella se convertía en un escudo para la crítica y el rechazo? La inseguridad la envolvía, como una neblina espesa que dificultaba respirar, y por un momento, pensó en huir, en desaparecer, en dejar que esa tormenta la arrastrara lejos de todo. Pero en medio de esa oscuridad, su mirada encontró la del vecino, quien se interpuso con calma, pero con una presencia que no podía ser ignorada. Sin elevar la voz, le dijo a la mujer que grababa: la verdad no necesita ser defendida, solo vivida con honestidad. Y luego, se volvió hacia ella, con una expresión que no prometía soluciones mágicas, sino una simple promesa de estar allí, en esa lucha, por más que el mundo quisiera verla caer. La comunidad seguía murmurando, pero en ese instante, ella sintió algo más fuerte que el miedo, una chispa de valor. Porque en esa mirada, en esa presencia silenciosa, empezó a entender que no estaba sola, que ese vínculo frágil pero real podía resistir incluso las peores tormentas. La noche seguía siendo oscura, y la lluvia caía aún, como si quisiera borrar las huellas de ese momento, pero en su interior una pequeña luz se encendía, la de la esperanza, la de un amor que, aunque probado por la adversidad, permanecía firme. Ella sabía que el camino por delante sería difícil, que las heridas abiertas podrían volver a sangrar, pero también que, en medio de la tormenta, siempre hay una oportunidad para encontrar refugio en la lealtad de quienes realmente la apoyan. Porque, al final, lo que más importa no son las palabras o las miradas, sino la fuerza que surge cuando alguien decide quedarse, sin condiciones, en los momentos en que el mundo parece querer derribarnos. ¿Qué caminos abrirá esa lealtad en medio de la adversidad? La historia todavía no termina, pero ella empieza a comprender que, en la lucha por su dignidad, no debe caminar sola. El vecino, con su presencia tranquila y firme, no se apartó ni un instante. Mientras las miradas seguían juzgando y las voces se elevaban con acusaciones, él permaneció allí, apenas unos pasos a su lado, como un árbol que resiste la tormenta sin moverse. No necesitaba hablar mucho, su silencio era un acto de resistencia, un recordatorio de que a veces, la mayor fuerza reside en la constancia y la paciencia. Sus ojos no mostraban condena ni compasión exagerada, solo una comprensión profunda y una voluntad de estar allí, sin condiciones, sin promesas vacías. Ella, en medio de aquel caos, sintió que la presencia de él era como un refugio, un pequeño oasis en medio de un desierto de juicios y susurros. A lo largo de los minutos, él no se movió de su lado, ni siquiera cuando el murmullo de la comunidad parecía crecer, como si buscara transformar esa escena en un escándalo mayor. En silencio, escuchaba, observaba, y de vez en cuando, le ofrecía una mirada que transmitía más que palabras, una promesa de lealtad, un acuerdo tácito de que no estaba allí para juzgarla, sino para acompañarla en ese momento difícil. Ella sentía como esa presencia silenciosa le daba un poco de fuerza, como si las raíces de un árbol firmemente arraigado en la tierra la ayudaran a mantenerse de pie en medio del vendaval. El vecino no se acercó a ella con gestos grandilocuentes ni con palabras que parecieran buscar la gloria. Solo permaneció, firme, constante, como una roca que recibe las olas sin ser destruida. Cuando la mujer que la había atacado empezó a grabar y a difundir sus acusaciones, él simplemente se quedó allí, con la mirada fija en ella, sin alterarse, sin tratar de explicar o defenderse. Su presencia parecía decir: no importa lo que otros digan, yo estoy aquí, contigo, en medio de esto. La sencillez de ese acto, tan humano y real, fue lo que más caló en su corazón. No era un gesto heroico, sino una muestra pura de apoyo genuino, de una lealtad que se construye en las pequeñas acciones diarias y en la constancia de estar allí, sin condiciones, sin expectativas. A medida que la escena se intensificaba y la comunidad parecía dividirse entre juicios y prejuicios, ella sintió como la mirada del vecino le ayudaba a respirar más profundo, a recordar que su valor no dependía de la opinión de los demás.
La presencia de él le daba un peso diferente a la situación, un recordatorio de que no estaba sola y de que su dignidad era algo que debía proteger con calma, con paciencia. Él no pretendía ser un salvador, solo un aliado silencioso en esa lucha, alguien que entendía que la verdadera fortaleza reside en mantenerse firme incluso cuando todo parece desmoronarse. Mientras el viento y la lluvia empezaban a azotar la calle, ella se dio cuenta de que esa lealtad, esa quietud en medio del caos, era una especie de refugio que podía aprender a valorar. No necesitaba palabras grandilocuentes ni gestos heroicos, solo esa presencia constante, esa compañía silenciosa, le mostraba que, en medio de la tormenta, la verdadera fuerza está en la perseverancia, en el apoyo que no se retira ante las adversidades, en la paciencia que construye un camino más sólido y auténtico. Al final, ella sintió como esa pequeña chispa de esperanza se encendía en su interior, alimentada por la certeza de que, aunque las tormentas puedan parecer interminables y las voces de juicio puedan querer silenciarla, siempre habrá alguien que, con su simple presencia, le recordará que no está sola en su lucha. Porque, en ese acto de apoyo silencioso, se encuentra la verdadera fortaleza, la que crece lentamente, día a día, en la constancia de quienes deciden quedarse, sin condiciones, en los momentos en que más se necesita. Y esa presencia, como un faro tenue en la distancia, le susurra que su historia aún no ha terminado, que el camino hacia la paz y la dignidad aún está por recorrerse, y que, en esa travesía, nunca estará sola. Con el paso de los días, ella empezó a notar que la sombra de la humillación, aunque aún presente en su memoria, comenzaba a disiparse lentamente. La presencia del vecino, esa compañía silenciosa, había sembrado en ella una semilla de esperanza que, con el tiempo, empezó a germinar en su interior. Poco a poco, dejó de verse solo como la mujer que había sido burlada y empezó a reconocer que su valor no dependía de la aprobación de nadie, ni siquiera de la protección momentánea de alguien más. La mujer que una vez había sentido que su vida se había reducido a un vestido humilde y a una noche de desprecio, empezó a redescubrir su esencia, esa parte que siempre había estado allí, esperando ser recordada. Comenzó a sonreír con más frecuencia, no por obligación o por un intento de encajar, sino porque descubrió que podía encontrar alegría en pequeñas cosas, en el canto de los pájaros en la mañana, en el aroma de su café, en la sencillez de un paseo bajo la lluvia. La tristeza que la había acompañado por tanto tiempo empezó a dar paso a una especie de calma interior, como la marea que se retira lentamente, dejando al descubierto una playa limpia y abierta a nuevas posibilidades. Y en ese proceso de sanación, ella empezó a soñar nuevamente. No con grandes riquezas ni con estatus que le habían sido ajenos, sino con un propósito que nacía desde su interior. Comenzó a crear, a tejer ideas, a aprender nuevas habilidades que le permitían no solo valerse por sí misma, sino también inspirar a otras mujeres que, como ella, sentían que su valor era definido por las circunstancias o los prejuicios ajenos. Enseñó a sus hijas, a sus vecinas, a quien quisiera escuchar, que la verdadera riqueza reside en la fortaleza del corazón, en la honestidad y en la calidad de las acciones diarias. La humildad que la había definido se convirtió en un puente hacia una nueva forma de ver la vida, donde cada acto de bondad, cada palabra de aliento, construía una identidad más sólida y auténtica. Sin necesidad de grandes reconocimientos, ella empezó a entender que su valor no era un reflejo de cuánto podía tener, sino de quién era en su interior. Descubrió que podía ser una fuente de inspiración no solo para sí misma, sino también para quienes la rodeaban. La mujer que una vez fue víctima de burlas y desprecios ahora compartía su historia con calma, mostrando que el sufrimiento puede ser un maestro si aprendemos a escuchar su lección. La verdadera transformación no ocurrió en un instante, sino en el caminar diario, en la decisión de levantarse cada mañana con la certeza de que, sin importar lo que digan los demás, ella poseía una fuerza inquebrantable que nacía de su propia dignidad. La vida, con sus altibajos, la había enseñado que su valor no podía ser robado, solo olvidado por un momento. Y ahora, con esa nueva perspectiva, ella se sentía preparada para enfrentarse a cualquier desafío, con la sonrisa serena de quien sabe que su historia aún está en sus manos, que puede escribir capítulos llenos de esperanza y propósito. Mientras el sol se filtraba entre las nubes y la luz se reflejaba en su rostro, ella entendió que la verdadera belleza no está en el vestido que lleva, sino en la luz que emana desde su alma.
La tormenta de aquella noche, que parecía haberla destruido, se había convertido en un impulso para renacer más fuerte, más auténtica y más consciente de su propio valor. En ese despertar interno, encontró un llamado, no solo para seguir creciendo, sino para compartir esa luz con quienes aún caminan en la sombra, mostrándoles que su dignidad nunca fue una promesa vacía, sino una verdad que siempre estuvo allí, esperando ser redescubierta. Porque, en el fondo, cada vida tiene un brillo único, y solo basta con aprender a verlo, a aceptarlo y a dejar que ilumine el camino hacia un futuro lleno de esperanza. La plaza se llenó de murmullos y expectación cuando ella subió al escenario improvisado, rodeada de rostros que en otro tiempo la juzgaron sin piedad. La noche había llegado, y con ella la oportunidad de mostrar quién era realmente, más allá de las palabras crueles y las miradas condescendientes. En sus manos llevaba un pequeño ramo de flores, un símbolo de la humildad que ahora sentía como su verdadera fortaleza. La comunidad, algunos con rostros aún en la duda y otros con miradas curiosas, la observaban en silencio. El aire estaba cargado de una tensión que parecía detener el tiempo, pero ella respiró profundo y encontró en su interior un silencio que le dio valor. Con una voz temblorosa al principio, empezó a hablar. No buscaba justificar ni defenderse, sino compartir lo que había aprendido en ese proceso de dolor y sanación. Habló de sus sueños, de sus miedos, del momento en que sintió que su dignidad era puesta a prueba, y del vecino que, sin pretender ser un héroe, le había recordado que su valor no dependía de las opiniones de los demás. Sus palabras, sinceras y llenas de vulnerabilidad, resonaron en el corazón de quienes la escuchaban. No era solo una historia de humillación, sino también de resistencia y transformación. A medida que avanzaba, la mujer empezó a dejar atrás las lágrimas y la inseguridad, reemplazándolas con una fuerza tranquila. Les habló de cómo, en su interior, había encontrado un propósito, enseñar a otras mujeres que su valor no se definía por las circunstancias, ni por las personas que las juzgaban. Que la verdadera belleza y fortaleza nacen de la autenticidad, del amor propio y de la capacidad de levantarse cada día con la intención de ser mejor. Cuando terminó, quedó en silencio, como si el peso de años de dudas y miedo se hubiera disipado en ese instante. Un momento de pausa. Entonces, varias personas empezaron a aplaudir lentamente, primero tímidamente, y luego con más fuerza. Otros, con lágrimas en los ojos, la miraron con respeto y admiración. La comunidad, que en un principio la había juzgado, ahora la reconocía por su coraje y honestidad. La plaza entera parecía vibrar con un nuevo entendimiento, que la dignidad no se pierde, sino que se fortalece cuando uno decide enfrentarse a sus propios temores y compartir su verdad sin miedo. En ese acto público, ella no solo habló, sino que también se entregó en cuerpo y alma a esa aceptación. El brillo en sus ojos reflejaba una paz que antes parecía inalcanzable. La multitud empezó a comprender que no era solo una mujer humilde, sino una mujer valiente que, con cada palabra, había sembrado en otros la semilla de la esperanza. La comunidad, con sus errores y prejuicios, ahora podía ver el reflejo de su propia humanidad en ella. La noche se convirtió en un símbolo de reconciliación, no solo con los demás, sino también consigo misma. Mientras el eco de los aplausos se disipaba en la fresca brisa nocturna, ella sintió que había cruzado un umbral. No solo había enfrentado su miedo en público, sino que había dado un paso decisivo hacia la aceptación profunda de su identidad. Y en ese momento, en medio de esa multitud que ahora la miraba con respeto y cariño, comprendió que su verdadera fortaleza no residía en la aprobación externa, sino en la valentía de mostrarse tal cual era ante el mundo. El cielo estrellado parecía acompañarla, como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que guía hacia la verdad y la libertad. La historia de esa noche quedaría grabada en la memoria de todos, no solo como un acto de valentía, sino como una invitación a cada uno a mirar más allá de las apariencias, a aceptar y valorar la belleza que reside en la autenticidad. Porque, al final, la mayor transformación sucede cuando nos atrevemos a ser nosotros mismos frente a los demás, y en esa entrega, encontramos la paz y la fuerza para seguir adelante. La comunidad, ahora un poco más sabia y más humana, aprendió que la verdadera aceptación comienza en el corazón de cada uno y que, en esa aceptación, todos podemos florecer.
La noche había avanzado, y en el silencio que seguía a la confrontación pública, ella se encontraba allí, en medio de su familia, con el corazón todavía agitado por toda la intensidad de los acontecimientos. Su esposo, que la había acompañado con una mirada de apoyo y protección, tomó su mano con ternura y la apretó suavemente, como queriendo transmitirle que no estaba sola. Pero en ese momento, fue su padre quien dio un paso adelante, con una expresión que parecía cargar siglos de reproches y dudas. El viejo, con la voz entrecortada por la emoción contenida, miró a su hija con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. Nunca quise ver en ti lo que ahora sé que siempre estuvo allí, empezó a decir, su voz temblando, pero firme. Me dejé llevar por los prejuicios, por las apariencias, y por mi orgullo. Creí que la fortaleza de una mujer se medía por su estatus, por lo que otros pensaban de ella. Pero hoy, frente a todos, veo que me equivoqué. Tú, mi hija, has sido más fuerte que cualquier riqueza o superficialidad. Has mostrado valor, honestidad y dignidad, y eso es lo que realmente importa. Mientras esas palabras salían de sus labios, ella sintió como una mezcla de lágrimas y alivio comenzaba a llenar su pecho. No era solo una disculpa, era un reconocimiento profundo de sus errores, un acto que parecía más una liberación que un simple perdón. La familia, que en otro tiempo la había juzgado con dureza, ahora se encontraba frente a una verdad que no podía negar: la verdadera fortaleza no residía en las posesiones o en las apariencias, sino en la integridad del corazón. Su madre, con los ojos también llorosos, se acercó con pasos temblorosos y le tomó la mano con ternura. Perdóname, hija, susurró entre sollozos. Siempre pensé que debía ser como las demás, para ser aceptada. Pero ahora veo que la belleza verdadera está en tu alma, en esa lucha que has tenido que enfrentar con tanta dignidad. Te amo, y lamento no haberte visto antes como realmente eres. Ella, conmovida por ese acto de sinceridad, sintió como una paz profunda comenzaba a envolverla. No había necesidad de palabras, solo de ese reconocimiento genuino, del amor que todavía permanecía intacto en medio de las heridas y las dudas. La familia, que en su momento la rechazó por su humildad, ahora la aceptaba con una humildad aún mayor, aprendiendo que la verdadera riqueza de una familia está en la capacidad de perdonar, de entender y de crecer juntas. El padre, con lágrimas en los ojos, le acarició la mejilla y le dijo: «Eres mi hija, y siempre lo serás, sin importar las circunstancias. Hoy, he aprendido que la verdadera nobleza no está en el dinero, sino en la bondad y en la valentía de ser auténticos. Gracias por mostrarme la verdad». En ese instante, el silencio se llenó de una profunda sensación de redención. La tristeza se convirtió en esperanza, y la historia de esa familia se transformó en una historia de perdón y aceptación. No fue un acto rápido ni sencillo, sino el resultado de un proceso largo, lleno de lágrimas, arrepentimientos y, sobre todo, de amor verdadero que se reavivó en medio de las heridas. Y mientras la noche seguía su curso, ella sintió como la luz de la luna, acariciando suavemente el horizonte, parecía bendecir ese momento de reconciliación. En esa quietud, quedó grabado en su alma una enseñanza eterna: que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de perdonar y en la valentía de aceptar la verdad, incluso cuando esa verdad duele. Porque solo en esa apertura sincera podemos encontrar la paz que buscamos, y en esa paz, la posibilidad de una nueva historia, más auténtica y llena de amor. Que cada uno, en su propio camino, aprenda a abrir su corazón, a perdonar y a valorar la belleza que nace de la honestidad. Porque, al final, la redención es un acto de amor que transforma no solo a quienes la reciben, sino también a quienes la ofrecen, tejiendo un destino donde la esperanza y la verdad florecen juntas, bajo el cielo infinito de la misericordia y la fe. La noche lentamente se disolvía en un lienzo de estrellas que brillaban con una luz tranquila y eterna, como testigos silenciosos de una transformación que había ocurrido en lo más profundo del alma. La mujer, ahora más fuerte y con el corazón abierto, miraba hacia el cielo, donde la luna, pálida y serena, parecía susurrarle que no estaba sola, que incluso en los momentos más oscuros, la luz del amor y la verdad siempre encuentra su camino. La brisa suave acariciaba su rostro, llevándose consigo las heridas del pasado, mientras el silencio de la madrugada le envolvía en una paz que parecía tan vasta como el universo mismo.
En ese instante, comprendió que las estrellas no solo eran puntos de luz, sino símbolos de esperanza, recordatorios de que, aunque la tormenta pueda parecer interminable, siempre llega un amanecer. La belleza de la noche, con su calma infinita, le enseñó que el amor verdadero no es un hechizo mágico, sino la evidencia de que nadie está verdaderamente solo cuando lleva en su corazón la certeza de su valor. La familia, la comunidad, la amistad, todos esos lazos que, en algún momento, parecieron desgarrados por prejuicios y orgullo, ahora se mostraban como caminos que se cruzaban en la vastedad del cielo, invitando a la reflexión y a la reconciliación. La noche no solo fue testigo de su valentía, sino también de la fuerza que nace cuando uno se atreve a mostrarse con autenticidad, sin miedo a las heridas ni a las críticas. La estrella más brillante parecía brillar justo en su alma, guiándola con su luz suave hacia un nuevo comienzo, donde la dignidad y la esperanza se entrelazan como raíces que crecen en tierra fértil. Porque en esa serenidad nocturna, la vida revela su enseñanza más profunda, que el amor, en todas sus formas, no es un milagro que llega de la nada, sino la prueba de que, incluso en medio del dolor, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, juntos, con valor y fe. Y así, mientras la aurora comienza a despuntar en el horizonte, con sus tonos dorados y rosados, ella sabe que ese despertar simboliza más que un nuevo día, es la promesa de que siempre hay un camino hacia la luz, si nos atrevemos a caminar con el corazón abierto y la mirada en las estrellas. Porque, al final, no estamos solos en esta travesía, y el amor, en su esencia más pura, siempre será la estrella que nos guía a través de la noche más oscura, hacia un amanecer lleno de esperanza y humanidad. Que cada uno de nosotros aprenda a escuchar esa llamada silenciosa, esa melodía que nos invita a ser valientes, a perdonar y a aceptar. Que no olvidemos que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la capacidad de mostrar nuestras heridas y nuestras fortalezas sin miedo. Y que, en el acto de amar y ser amados, encontramos la razón por la que seguimos adelante, construyendo historias que, como las estrellas, perduran en la eternidad del tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, comparte su mensaje, susurra su enseñanza y acompaña a otros en su propio camino hacia la verdad y la luz. Porque, al final, todos somos estrellas en el vasto cielo de la humanidad, brillando con una intensidad única, recordando que nunca estamos verdaderamente solos cuando el amor ilumina nuestro andar. Suscríbete, comparte y recuerda, en la sencillez del acto de amar, encontramos la mayor de las riquezas, y en esa riqueza, la promesa de un mundo mejor.